Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Bueno, esta noche estamos con el gusto de saludar en este estudio al licenciado Ricardo del Río Trejo. Él es excontralor del estado de Querétaro durante el sexenio de Francisco Garrido Patrón, panista y un hombre que hoy pues regresa a la vida política del estado, que aunque dicen muchos que en la política nadie se va y todos regresan, pero que hoy pues nos va a permitir conversar algunos temas relativos al partido y algunas otras circunstancias que él está queriendo vivir. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su programa y pues un cordial saludo a toda la audiencia que amablemente nos atiende esta noche. Buenas Muchas noches gracias, a todos por estar con nosotros. ¿Quién es el presidente municipal de Querétaro? Bueno, digamos que es una opción que vamos a buscar cuando sean los tiempos del propio Partido Acción Nacional, en el cual milito desde el año de 94. Y bueno, pues una vez que salga la convocatoria y que todos tengamos el derecho y las aspiraciones legítimas, pues haremos la inscripción respectiva y por lo pronto pues estamos generando un proyecto desde luego. Y sí, buscaré la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional a partir de la convocatoria que conforme a la ley electoral deberá salir a principios del próximo año de 2012. Que yo creo que es importante, ¿no, licenciado? Que ya la gente, este asunto de los tapados, ¿no? Del si quiere usted, no, pues déjeme ver, y si sí o si no. Creo que es importante que la gente desde ya sepa quién tiene aspiraciones y vaya con tiempo conociendo cuáles son las propuestas y qué es lo que ha venido haciendo, ¿no? Sí, por supuesto, Rafael. En este sentido hay restricciones conforme a la ley electoral y conforme a los estatutos. Por ejemplo, existe una prohibición expresa para hacer campaña fuera de los tiempos que marca la ley. Y bueno, pero el hacer campaña pues es el hacer proselitismo, el hacer invitación al voto, el entregar dádivas a cambio de un voto en una contienda electoral. Sin embargo, el manifestar que se tiene como ciudadano y como militante de un partido una aspiración política para que cuando surjan las convocatorias se pueda contender, pues es una legítima aspiración y entonces no se está haciendo ninguna violación. Y por lo mismo, creo que la ciudadanía y la militancia, en el caso de mi partido, pues tiene derecho a saber que existen varias opciones, que impera la democracia tanto al interior de nuestros partidos como en nuestro Estado, ¿verdad? Pues es un principio constitucional en donde todos tenemos derechos y estamos precisamente en igualdad de circunstancias. Así es. ¿Cómo ve al PAN, don Ricardo? Se lo pregunto porque al final del día hoy vienen de tener una derrota política estatal, aunque en la municipal se mantienen además con la presencia de un alcalde como Francisco Domínguez, que me parece, pese a algunas críticas, también tiene muchos fans a su favor y ha sido un gobierno pues, que ha venido trabajando, hay que reconocerlo también. Pero ¿cómo se da el panismo hoy? Efectivamente, Rafael, hay pues diversas circunstancias en donde se tienen algunas candidaturas que se ganan, como la presidencia municipal que encabeza el día de hoy Francisco Domínguez Servién, que ha tenido pues un buen éxito, y desde luego pues que se tuvo la derrota electoral a la candidatura del gobierno del Estado. Sin embargo, también hay un dicho en política que estriba que cuando en política se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, tampoco se pierde todo. Así es que en ese sentido, el PAN no está, por no haber adquirido la gobernatura al Estado, de ninguna manera derrotado. El PAN subsiste, tiene toda una militancia activa, tenemos nuestros principios que en torno a la dignidad de la persona humana buscamos construir un Estado, buscamos construir una comunidad. Y en ese sentido, la fortaleza del partido es su militancia. Además, no podemos olvidar que dentro de los principios de todo partido y que obra en el artículo 2 de los estatutos del Partido Acción Nacional, el principal objetivo es la formación de ciudadanos, no es el ganar los puestos de elección popular. Entonces, en ese sentido, el Partido Acción Nacional ha venido trabajando desde su fundación para formar ciudadanos, para hacer que la sociedad despierte, que participe, porque una forma de participar, sin duda alguna, es a través de los puestos de elección popular, pero la ciudadanía se ejerce desde la docencia, el ama de casa, el profesionista, en fin, todos los ámbitos del ser humano dentro de la sociedad se está haciendo formación de ciudadanos. Entonces digamos que dentro de ese objetivo el PAN nació, siempre ha sido un partido muy fuerte, y en el caso de Querétaro además pues ya entrando en materia de que se está preparando y calentando el siguiente proceso electoral en el año próximo 2012, bueno pues hay una gran esperanza y oportunidad por parte de los ciudadanos.
En este sentido, Rafael, hay pues quienes consideran que las encuestas y que a veces se deben de medir los parámetros de la sociedad y las tendencias y los ciclos, y yo no creo mucho en esas cosas porque la verdadera encuesta es la que se da el día de las elecciones. Claro. Y a ningún ciudadano se le puede manipular para que ejerza su voto de manera libre, totalmente responsable y de forma secreta. Así que finalmente los ciudadanos deciden quién quiere que sean sus gobernantes, sus representantes, y ese mismo principio de democracia opera al interior de los partidos. En el caso del Partido de Acción Nacional, reitero, cuando se expidan las convocatorias a los diversos cargos de elección, bueno, pues ya será quienes cubramos los requisitos, que tengamos la legítima aspiración, que nos inscribamos para las contiendas, se fija el día de la votación a través de una asamblea y acuden los militantes que tienen derecho a votar y de manera libre, responsable, directa y secreta, pues elegirán a quien consideren que tiene el perfil y quienes finalmente ellos decidan. Es que no podemos hablar de que ya hay un candidato, de que hay uno fuerte, de que hay uno débil. Todos en la democracia tenemos los mismos derechos y sin duda las aspiraciones son iguales para todos los que cubran con los requisitos como ciudadanos y como militantes en nuestro caso. Comentaba usted acerca del perfil de quienes tendrían que ser hoy los nuevos gobernantes y nos queda claro, y me parece que lo hemos visto en los propios partidos, que se deja ya de un lado el partido en sí para empezar a buscar figuras. Hoy la gente, me parece, empieza a votar por perfiles, por ciudadanos, por gente que le parezca, y deja de fijarse, me parece, ya no tan esencialmente en los partidos. ¿Cuáles tendrían que ser los perfiles, don Ricardo? Hoy vimos a un José Calzada que más allá del PRI gana por ser José Calzada. Francisco Domínguez, me parece, tuvo lo suyo también como candidato. ¿Cuál es hoy el candidato idóneo? ¿Cuál será el perfil que hay que darle a los ciudadanos para que voten por un gobernante en el siguiente proceso electoral? Sí, yo creo, Rafael, que el perfil de un candidato debe de reunir dos características que sin duda hagan convincente su propuesta y que sea una opción precisamente para el electorado. En primer término, debe haber un carisma del propio candidato que haga convincente el discurso, que la propuesta sea congruente con lo que está viviendo la sociedad, que es real el lenguaje que está utilizando, que tiene que ver con la sensibilidad de los propios ciudadanos, que está en conocimiento de cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía, de cuáles son sus quereres, sus quehaceres, las aspiraciones que se tienen. Entonces hay un contacto, hay una vinculación, hay un carisma que hace que pues, se identifique con la ciudadanía. Por una parte, debe haber un carisma, debe haber una percepción de la ciudadanía que sea convincente. Pero un elemento también muy importante del candidato es que tenga el perfil técnico, jurídico y político para poder desempeñarse dentro del cargo al cual está aspirando, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, si se está aspirando para ser legislador, bueno, pues se debe tener cuando menos una noción elemental de lo que es el proceso de generación de una ley, cómo es que aplica esta norma jurídica, cuáles son sus características fundamentales, que tenga preparación, formación, capacitación en ello, que sepa a lo cual se va a enfrentar. En el caso, por ejemplo, de los regidores, que son representantes populares dentro del ayuntamiento como máximo órgano de un municipio, que es el órgano que gobierna, pues muchas veces los regidores se proponen y les falta una capacitación como para saber qué es lo que van a hacer en un ayuntamiento, ¿no? Y también, bueno, pues las personas desconocen las funciones que tiene un ayuntamiento y qué es lo que hace el presidente municipal y cómo es que opera este cuerpo colegiado para gobernar el aparato administrativo que se llama municipio o administración pública municipal. Entonces también debe haber preparación, debe haber perfiles, debe haber conocimiento de lo que se está aspirando para poderlo ejercer en el puesto, en el cargo al cual se está postulando. Entonces digamos que son como dos elementos de un perfil que considero, Rafael, debe cubrir un candidato. A ver, don Ricardo, tengo que preguntarle esto. Sí, Usted viene de un gobierno, viene a ser contralor de un gobierno como fue el de Francisco Garrido, que fue castigado electoralmente en las urnas a cambiando otro partido político. Esto no le afecta el venir de un gobierno, insisto, castigado electoralmente. No, Rafael, yo considero que no se castigó al gobierno porque pues el gobierno está a la vista pues todas las obras y acciones que se generaron. Dentro de las contiendas políticas pues hay muchas coyunturas que tienen que tomarse en cuenta para poder analizar dentro de, digamos, una estrategia, un análisis político, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a un candidato a ganar o a un candidato a perder, en donde tienen que ver
pues el partido, la propuesta, la circunstancia, el carisma, los perfiles que se tienen, sus equipos de campaña, la organización que se tuvo, en fin, son diversas las circunstancias que en esto acontece. Entonces, sí, de alguna manera hay un resultado electoral en donde no es favorecido el candidato al gobierno del Estado por parte del Partido Acción Nacional, pero esto no necesariamente quiere decir que se haya reprobado al gobierno. No, el gobierno es una administración pública que su objetivo es cubrir una serie de servicios hacia la ciudadanía dentro de diversos aspectos y conforme a la ley, y esto, pues digamos que es independiente de una elección electoral. Así que sí puede haber relación, no lo niego, desde luego. Pero también fue un gobierno que no es un gobierno aplaudido, que se le acusó de soberbia, que se le acusó de no ser un gobierno cercano a la gente, y que hoy, insisto, yo no lo digo yo, lo dice un proceso electoral en donde la gente hoy está más a gusto con un gobernador más cercano que se tenía con el exgobernador Garrido. Yo por eso le pregunto, además, ya más adelante, si me permite, le preguntaré, pero además, con acusaciones en contra de exfuncionarios que, si bien es cierto, no han sido probadas, pero que bueno, digamos que en el mito urbano, ahí está Ciudad de las Artes, el retraso de Paseo Constituyentes, en fin, ¿eso no les afecta a ustedes como exfuncionarios para buscar un cargo de elección popular? Digamos que son actividades independientes y una cuestión es la percepción que llegan a tener algunos sectores de la sociedad y otra es la realidad, en el sentido, por ejemplo, de las obras que se generaron en el gobierno estatal, pues son obras que fueron auditadas por una serie de órganos que se encargan tanto de la auditoría interna como externa. Si bien su servidor estuvo a cargo de la Secretaría de la Contraloría, no es el único órgano que revisa las obras de un gobierno, ¿no? Está sujeto a entidades externas, fundamentalmente la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, que es el órgano técnico, independiente y autónomo de la legislatura, en donde están representados todos los partidos políticos, quienes fiscalizan la cuenta pública de los gobiernos, ¿verdad? Del gobierno del Estado en este caso, se fiscalizó todas y cada una de sus cuentas públicas, y bueno, pues digamos que no hay irregularidades graves. Por otra parte está la Auditoría Superior de la Federación, como este órgano técnico, jurídico del propio Congreso de la Unión, que también fiscaliza el ejercicio de los recursos en el ramo federal y no arroja resultados que sean negativos tampoco. Entonces son, digamos, percepciones, y dentro del juego de la política pues hay percepciones positivas y negativas que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Nada más que comentarle, en el caso del Palacio de la Cultura y las Artes, evidentemente no hay ningún proceso en contra con motivo de la construcción de esta obra, no hay señalamientos, no hay irregularidades al respecto. ¿No hay ninguna denuncia? No hay ninguna denuncia. ¿De este gobierno en contra de nadie? No hay. Respecto del Palacio de la Cultura y las Artes, no la hay, y respecto del Paseo Constituyentes. Son obras que en su momento fueron auditadas por tanto los órganos internos como externos. Actualmente, los procesos que inició este gobierno por conducto de la Contraloría, se iniciaron a diversos exservidores públicos, y de hecho su servidor soy abogado defensor de algunos de ellos, y sobre todo en el asunto de la oficialía mayor. Ahí se inició un procedimiento por parte de la Secretaría de la Contraloría porque consideró que la compra de un inmueble localizado en el municipio de Colón se compró en un sobreprecio, porque había un avalúo fiscal y se compró en otro precio, un avalúo genérico fiscal de estos catastrales, que evaluaba el predio alrededor de unos 50 millones y se compra en unos 150 millones. Esos son los datos con los que inicia el procedimiento, y inicia precisamente el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones por una presunta compra indebida, un precio irregular, un quebranto a la hacienda pública, y se lleva a cabo el procedimiento, se ofrecen las pruebas, las comparecencias y todo lo que un juicio conlleva, porque es un verdadero juicio el que se sigue ante la Secretaría de la Contraloría, y pues no se pudo acreditar en ninguno de estos extremos en cuanto al precio, al sobreprecio, al supuesto quebranto, y determina finalmente a la Contraloría imponer una sanción de carácter meramente administrativo, que es la inhabilitación. Sin embargo, no tiene que ver con el presupuesto original, que era el precio inflado o indebido supuestamente. No se pudo acreditar y por lo contrario obran en el expediente pues dictámenes periciales que soportaron el valor y el precio tanto del mercado como de los peritos valuadores dentro de los parámetros que se establecen para esa zona, ¿verdad? Para esa zona, porque sí, finalmente un avalúo catastral del mismo predio tiempo antes tuvo un valor distinto, pues con la generación de toda la infraestructura de la zona, como lo es
el propio aeropuerto, la construcción y ampliación de la carretera, el que estuviera al pie de la carretera, una serie de aspectos que no se tomaron en cuenta en el avalúo original. Entonces, esto está corroborado. Digamos que en este sentido, pues no hay tales irregularidades. O sea, las denuncias en contra de Luis Miguel Sánchez Cantebro y sus funcionarios no proceden. Bueno, jurídicamente la Contraloría determinó que hay responsabilidad y les aplica una inhabilitación. Sin embargo, es un argumento inconsistente, puesto que no se acreditó que hubiese las irregularidades por las cuales se inicia el procedimiento, que es una compra indebida con un sobreprecio que produce un quebranto a la hacienda pública. Ninguno de esos